La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, SDGEPIA, adscrita a la Dirección General de Modalidades Educativas, en el marco de sus funciones, da cumplimiento a la ejecución del PEI, POA y PESE, instrumentos que establecen las metas e indicadores para la mejora de la calidad de la educación intercultural bilingüe, y con el propósito de dar a conocer a las autoridades educativas y a la población general las acciones desarrolladas durante el año 2020 en materia de educación presenta. Entre las labores destacadas de esta Subsecretaría de Educación está el desarrollo de políticas educativas a favor de los pueblos indígenas y afrohondureños, como es el caso del reglamento para el concurso específico para los pueblos indígenas y afrohondureños, que es parte del acuerdo ministerial. Este reglamento fue desarrollado con la participación del Comité Nacional de Fortalecimiento de la EIB, la CONAIB, además de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, la Asociación de Profesores de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, ANDI, además del personal técnico de nivel central como a nivel descentralizado, a fin de poder tener un documento de calidad y con la suficiente participación de todos los actores que intervienen en este proceso. Un objetivo cumplido por esta Subdirección de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños es el desarrollo del protocolo para la implementación del nuevo modelo de educación intercultural bilingüe, a fin de poder acompañar el proceso de gestión de cada uno de los componentes que establece este modelo, con el objetivo de que se pueda brindar una educación de calidad a los pueblos indígenas y afrohondureños, que ha sido una gran lucha de los pueblos. Esto a corto, mediano y largo plazo. El desarrollo de un plan de acción que nos ha permitido impulsar una ruta clara a fin de poder ir cumpliendo a corto, mediano y largo plazo cada uno de los componentes que se establecen en este nuevo modelo de educación intercultural bilingüe. La Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, en el marco del fortalecimiento de los valores culturales y ancestrales de los pueblos, hizo un reconocimiento a 73 héroes en silencio por haber brindado sus esfuerzos, sus conocimientos y su dedicación a fin de resaltar los valores culturales de sus pueblos y dejar un legado positivo para las nuevas generaciones. Como parte de las estrategias de participación e involucramiento en los procesos que se establecen en cada uno de los componentes del nuevo modelo de educación intercultural bilingüe, está la conformación de los comités de productores de materiales educativos para los pueblos indígenas y afrohondureños. Es por ello que se dio el primer encuentro de productores de los pueblos indígenas y afrohondureños, evento en el cual se resaltó el trabajo que hacen cada una de las personas que conforman parte de este comité, docentes, miembros de las fuerzas vivas de la comunidad, ancianos, que conocen la cosmovisión de los pueblos a fin de poder generar esos conocimientos propios de los pueblos para ser transmitidos en los centros educativos EIB. Este año nos ha dejado muchos retos. Es por ello que la Subdirección General para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, en el marco de poder generar campañas de sensibilización y brindar conocimientos efectivos para poder combatir esta pandemia y hacerle frente de manera positiva, generó infografías que permitieran ilustrar y dar esa información en lengua materna, de manera que este conocimiento llegase de forma apropiada a las personas mayores de nuestra comunidad, y de esta manera pudiéramos tomar esas medidas de precaución y de prevención necesarias para poder evitar un contagio masivo por la COVID-19, que es una pandemia que ha estado y sigue afectando de una forma
muy lamentable en nuestro país, porque han sido muchos nuestros hermanos que hasta la fecha han perdido la vida a causa de esta terrible enfermedad. Gracias a la gestión realizada por el señor ministro Arnaldo Hueso, se logró realizar el acondicionamiento y reparación del edificio donde inicialmente funcionó la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas, por un monto superior a los 3 millones de lempiras, dando así condiciones aptas para poder laborar. Con el apoyo de la UNICEF y los equipos de productores a nivel nacional, la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños ha logrado realizar la adaptación y diagramación de los cuadernos de trabajo Yo leo, aprendo y actúo en mi lengua materna en tiempos de COVID. Así también la traducción y adaptación a la lengua materna de los pueblos hablantes de las asignaturas priorizadas en esta pandemia, de manera que los educandos de más de 900 centros educativos pudieran tener este contenido en su propia lengua materna. Este año, en el marco de la implementación del nuevo modelo de educación intercultural bilingüe, se han conformado 40 comités escolares y municipales de salvaguarda lingüística y cultural en los 8 pueblos indígenas y afrohondureños. Todo esto en el marco del componente de participación comunitaria que establece el nuevo modelo de educación intercultural bilingüe. Con estos comités se le da un mayor auge a que se vele por el fortalecimiento de los patrones culturales y principalmente de la lengua materna como principal canal de transmisión de los valores culturales. Los invaluables aportes que se han brindado desde los diferentes equipos de productores a nivel nacional ha sido el incentivo para que desde esta Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños se desarrollara un magno evento en el que se le reconociera a cada uno de los miembros de estos equipos de productores con un diploma y sus carnet que los identifica como docentes que aportan de manera significativa a la educación de los pueblos indígenas y afrohondureños. Hoy en día, como Subdirección General, podemos decir que se cuenta con un número de más de 200 productores a nivel nacional. En esta tabla podemos ver de manera clara el movimiento que ha tenido la matrícula en los centros EIB desde el 2016 hasta el 2020, en donde es manifiesto de una manera clara que del 2016 al 2019 en educación prebásica no se había logrado superar la meta de tener una matrícula más allá de 6.900 estudiantes en prebásica. Pero este año 2020 hemos logrado tener una matrícula en educación prebásica de más de 8.000 estudiantes. Asimismo, en educación prebásica se ha mantenido la cifra, pero hay algo interesante. ¿Por qué? Podemos ver que del 2016 al 2019 no se había logrado superar la meta de los 85.000 estudiantes en nivel de prebásica, pero este año 2020 hemos logrado tener 88.597 estudiantes. Durante todo este tiempo, del 2016 al 2019, no se registraba en el sistema SACE los educandos de educación media que se encontraban en los centros educativos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Este año hemos logrado incorporar a nuestra base de datos los centros EIB de educación media que se encuentran en las comunidades de los pueblos indígenas y afro, teniendo una matrícula de 10.000 estudiantes en educación media, haciendo un total de la población estudiantil de los pueblos indígenas y afrohondureños para el 2020 de 107.282 educandos, jóvenes, niñas y niños pertenecientes a los pueblos indígenas y afrohondureños.
Es así que podemos ver en la gráfica cuál es el porcentaje por año que se ha obtenido en esta educación, resaltando en el año 2020 la cobertura que se tiene en prebásica, básica y media en los centros educativos de los pueblos indígenas y afrohondureños. En esta tabla y el gráfico que le acompaña, podemos evidenciar la cobertura que se ha tenido desde el 2016 hasta el 2020. Esto con dos indicadores: el número de centros educativos y el número de docentes que laboran en los centros E y B. Podemos ver que del 2016 al 2018 en educación prebásica se mantenía un número de 212 centros educativos, pero para el 2019 tenemos un crecimiento, ya que registramos 239 centros educativos, pero en este 2020 ese número aumentó, ya que se lograron registrar 277 centros de educación prebásica que están funcionando en los territorios o en las comunidades de los pueblos indígenas y afrohondureños. Así también podemos ver que en educación básica del 2016 al 2018 solo se reportaban o solo teníamos en nuestra base de datos 707 centros educativos que atendían bajo la modalidad o bajo el modelo de educación intercultural bilingüe, pero en el 2019 ya se reportan 751. Ya para el 2020 tenemos un número de 805 centros educativos de educación básica que están bajo el modelo de educación intercultural bilingüe. Podemos ver además que del 2016 al 2019 no habían centros de educación media que estuvieran involucrados en el modelo de educación intercultural bilingüe. Esto no quiere decir que no habían centros de educación media en nuestras comunidades, solo que no estaban bajo el enfoque del modelo de educación intercultural bilingüe. Ya en este 2020 hemos logrado incorporar estos centros y vamos a ir trabajando para ir impulsando e ir introduciendo el nuevo modelo de educación intercultural bilingüe en educación media, ya que tenemos reportado 36 centros educativos, haciendo un total de 1.118 centros educativos bajo el modelo de educación intercultural bilingüe. Asimismo, podemos evidenciar que del 2016 al 2019 solamente teníamos 319 maestros de educación prebásica. Ya en el 2020 tenemos 341 en el nivel de educación prebásica. En el nivel de educación básica teníamos 4.869 docentes para el periodo del 2016 al 2019. Para este 2020 tenemos la cifra de 4.937 docentes y en educación media tenemos registrado 86 docentes, haciendo un total de 5.364 docentes que laboran en los centros educativos E y B a nivel nacional. Es un agrado poder informar a cada uno de ustedes los logros que se han tenido durante toda la gestión de este año 2020. Pese a la pandemia, no nos hemos detenido, porque la educación de nuestros pueblos es primero. Muchas gracias. Esperamos poder contar con cada uno de ustedes. Muy importante mantener siempre las medidas de bioseguridad. Es verdad, ha transcurrido el tiempo, pero el virus no se ha ido de nuestro país. Debemos seguir cuidándonos. El distanciamiento, el lavado de las manos, si vamos a salir de nuestras casas, usar las mascarillas. Recordemos, nuestra salud está en nuestras manos. Muchas gracias.